Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desvelar un secreto, uno que involucra a dos de los actores turcos más queridos y talentosos, a Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sé que muchos de ustedes son fans de ellos, al igual que yo, y están ansiosos por saber más sobre su historia, sus vidas y sobre todo, sobre ese secreto que les daremos a conocer hoy. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque lo que vamos a contarles realmente no lo creerán. Y antes de sumergirnos en esta fascinante historia, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de curiosidades, exclusivas y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Activen también la campanita para recibir notificaciones. Ahora sí vamos a desvelar el secreto de Atay y Serine. La historia de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya es una de esas que cautivan al público. Ambos son verdaderas estrellas en Turquía y han conquistado corazones en todo el mundo con su talento actoral y su carisma. Ustedes los conocen, seguramente los han visto en producciones como Medcezir o El Harem, donde su química en pantalla era innegable. Y es precisamente esa química la que alimentó durante años los rumores sobre su relación fuera de las cámaras. Pero, ¿hasta dónde llegaba esa conexión? ¿Era solo profesional o había algo más profundo? Pues bien, durante mucho tiempo mantuvieron su relación en un plano muy privado, lejos de los flashes y los titulares sensacionalistas. A Atay Ulusoy, conocido por su porte de galán y su talento para el drama, y Serine Sarıkaya, con su belleza deslumbrante y su versatilidad actoral, formaron una de las parejas más comentadas de la industria. Desde que coincidieron en la exitosa serie Medcezir, donde interpretaron a Yaman y Mira respectivamente, la química entre ellos era palpable. No era solo actuación, para muchos fans, era algo real. Y ese algo real es precisamente lo que se convirtió en un misterio. ¿Eran solo amigos cercanos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien, o estaban viviendo un romance secreto que preferían proteger de la vorágine mediática? Se especulaba mucho sobre su posible relación. Las revistas, los foros de fans, las redes sociales, todo era un hervidero de teorías. Cada aparición juntos, cada like en Instagram, cada comentario sutil, era analizado con lupa. Y aunque ambos se negaban a confirmar o desmentir directamente su relación, las pistas estaban ahí, para quienes sabían buscar. Se rumoreaba que se conocieron durante el rodaje de Medcezir, y que su relación se fortaleció con el tiempo. Compartían gustos, intereses y sobre todo un profundo respeto mutuo por sus carreras. Pero, ¿cuál es el secreto que hoy les traemos? El secreto no es simplemente que hayan estado juntos, porque eso ya lo sospechaba gran parte de su público. El verdadero secreto, lo que realmente sorprende, es la forma en que manejaron su relación y la magnitud de la decisión que tomaron respecto a su futuro juntos, una decisión que los mantuvo unidos de una manera que pocos hubieran imaginado. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Resulta que Atay y Serine no solo tuvieron una relación sentimental, sino que durante un tiempo vivieron juntos, pero no de la manera convencional. El secreto es que decidieron hacerlo de una forma muy discreta, casi clandestina, alquilando un lugar apartado, lejos de las miradas indiscretas de la prensa y los curiosos. Imaginen la escena: dos de las estrellas más importantes de Turquía, viviendo su amor en un refugio privado, construyendo su vida juntos lejos del escrutinio público. Este detalle, que no fue conocido por muchos hasta hace poco, revela la profundidad de su conexión y el deseo que tenían de proteger su intimidad. No querían que su relación se convirtiera en un espectáculo mediático, sino en un espacio seguro para crecer y apoyarse mutuamente. Y esta decisión de vivir juntos en secreto, habla mucho de su compromiso y de la seriedad de sus sentimientos. Pero el secreto no termina ahí. Hay un aspecto aún más profundo de esta historia que revela su valentía y su visión a largo plazo. Ambos actores, en la cima de sus carreras, decidieron priorizar su relación por encima de las presiones y expectativas de la industria. Atay, por ejemplo, ha sido conocido por ser bastante reservado con su vida privada. Serine, por otro lado, siempre ha manejado su fama con gracia, pero también con una clara intención de mantener ciertos aspectos de su vida para ella y sus seres queridos. Y este secreto que hoy les traemos, ese que no creerán, es que este deseo de privacidad y protección los llevó a tomar una decisión que para muchos en el mundo del espectáculo sería impensable: tomarse un tiempo de sus carreras, al menos de forma temporal, para enfocarse en su relación y en su vida privada. Sí, escucharon bien.
En un mundo donde la fama y la continuidad profesional son primordiales, ellos optaron por un camino diferente. Esto demuestra una madurez y una determinación admirables. No se dejaron llevar por la corriente de la fama, sino que marcaron su propio rumbo. Y mientras muchos especulaban sobre rupturas o nuevas conquistas, ellos estaban, en la intimidad, construyendo algo sólido, algo que valoraban más que los aplausos y los contratos millonarios. Este secreto resalta también la complejidad de las relaciones en el ojo público. Es fácil juzgar, es fácil especular, pero rara vez conocemos la verdadera historia. La historia de Aatai y Serinei nos enseña que detrás de las pantallas hay personas con deseos, miedos y aspiraciones propias, y que el amor, en su forma más pura, a veces necesita espacio para florecer. Además, esta forma de manejar su relación también explica por qué, a pesar de los rumores constantes, nunca hubo declaraciones escandalosas o confesiones públicas que rompieran la discreción que siempre mantuvieron. Ellos construyeron su propia narrativa, lejos de la de los medios, y la mantuvieron así. Y para aquellos que se preguntan si todavía están juntos o si esta decisión tuvo un impacto duradero, la verdad es que la vida da muchas vueltas. Si bien su relación pública tuvo sus altibajos y, como muchas parejas, tomaron caminos diferentes en ciertos momentos, el secreto de su discreción y de su compromiso de proteger su espacio personal es lo que realmente los distingue. Lo que podemos inferir de este secreto es la profunda conexión que compartieron y el respeto que se tenían. No era solo una relación de noviazgo pasajero, sino una conexión que los llevó a tomar decisiones importantes sobre su vida y su carrera. Y eso, amigos míos, es lo que los hace tan especiales y admirados. Este secreto, el de su vida compartida en la discreción y su valentía para priorizar su relación, es una lección para todos nosotros. Nos muestra que el éxito profesional no siempre tiene que ir de la mano con la exposición total de nuestra vida personal, y que el amor verdadero a menudo requiere protección y un espacio seguro para crecer. Así que, en resumen, el gran secreto de Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya no es solo que estuvieron juntos, sino la forma tan única y reservada en que vivieron su relación, buscando la privacidad y priorizando su conexión personal incluso por encima de las presiones de la industria del entretenimiento. Fue una decisión valiente, una que demostró la profundidad de sus sentimientos y su deseo de construir algo real, lejos de las cámaras. Espero que hayan disfrutado de esta revelación y que les haya parecido tan fascinante como a mí. La historia de Aatai y Serinei es un recordatorio de que, detrás de cada estrella, hay una persona con una vida privada que merece respeto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Me encantaría saber qué opinan sobre esta historia. ¿Les sorprendió el secreto? ¿Creen que tomaron la decisión correcta? Déjenmelo saber en los comentarios, porque sus opiniones son muy importantes para mí y para toda nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, eso me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Aatai y Serinei. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.